Perfecto. Bueno, pues ya para terminar un poco todo este bloque de la tarde, vamos como al último bloque. Me están comentando por aquí es que simplemente lo de los testimonios que no se ha grabado, entonces no es que yo no quiera compartirlo, es que no se ha grabado directamente, entonces como no se ha grabado, pues no lo tenemos, ¿vale? No, sí había personas que nos manifestaron que preferían no grabarlo para tenerlo para poderse expresar un poco más tranquilo y entonces decidimos no grabarlo y ya es que no hay nada grabado entonces por ahí. Bueno, como estaba comentando, este último bloque de la tarde vamos a intentar, hemos ido avanzando primero desde pues, como un contenido más teórico a lo mejor, más de conceptos por la mesa redonda, hemos ido hacia experiencias personales, hemos ido luego hacia recursos, hacia web de información y ahora vamos a intentar lo que yo digo, taller teórico práctico, bueno, vamos a intentar como plantear dudas concretas, vamos a intentar hablar de cosas en concretas. En primer lugar, vamos a hablar de crisis disociativas funcionales y luego de ejercicio físico con el compañero Álvaro Guite, ¿vale? Y sobre todo cosas que sean como un poco más orientadas a el día a día, a lo que es la realidad clínica, ¿vale? Para este bloque, aparte de Álvaro, que ya hemos hablado con él y luego lo volveremos a presentar, pues tenemos la verdad es que un auténtico lujo porque tenemos aquí a Ángel Aledo, que bueno, que quien no lo conozca, él es neurólogo, ¿vale? En los hospitales Vitas de Madrid y es uno de los epileptólogos pues posiblemente más reconocido a nivel europeo. Entonces, la verdad que es un auténtico lujo tenerlo aquí, especialista en epilepsia compleja, trabaja tanto con niños como con adultos y la verdad que es un auténtico lujo, Ángel. Muchas gracias por aceptar la invitación y como nosotros siempre solemos invitaros a que os presentéis un poco y a que os digáis, pues bueno, quién sois y por qué estáis aquí un poco y cuál es vuestra, a qué os dedicáis, que nos gusta siempre que la gente se presente. Pero bueno, pues yo tendría que decir que es un auténtico lujo que tenerte por aquí. Nada, no, yo transmitiros agradecimiento por contar conmigo. Me parece que es espectacular esta jornada. Y además es una sensación un poco doble, ¿no? Porque por un lado uno percibe que debería haber sido antes, ¿no? ¿Cómo puede ser que se haya tardado tanto en hacer algo como esto? Porque es impepinable que se tenía que hacer. Pero a la misma vez es muy bonito, ¿no? Que esté pasando y además lo que he podido estar escuchándoos, pues ha sido genial y espero que sea el germen de algo más allá, ¿no? Yo creo que hay una parte ahí del movimiento de pacientes que tiene que pasar luego a movimiento asociativo y yo he participado mucho en ese recorrido en otras áreas, por ejemplo en las epilepsias genéticas, que ha sido un área pues muy abandonada, muy marginada, pues niños de alguna manera que no se hacía nada con ellos en las consultas, en los servicios de neurología y que en los últimos años ha pegado una transformación brutal. Y ahí me uno un poco a Beatriz, a Pilar, a Víctor, que os han transmitido que si montáis una asociación de pacientes y de familiares, contad con nosotros porque ya hemos vivido un poco ese recorrido previamente y pues podemos hacer investigación juntos, divulgación, jornadas de todo tipo. Yo de alguna manera soy epileptólogo, o sea, vengo del mundo de la epilepsia, veo niños y adultos y bueno, pues un poco viendo las necesidades de los pacientes y de las familias, quizá las dos áreas donde más hemos estado, bueno, más desarrollo, más interés en los últimos años han sido las dos áreas donde he visto más necesidad no cubierta porque quizá el sistema sanitario tal como está estructurado no daba respuestas claras, ¿no? Y la primera fue las epilepsias genéticas, las encefalopatías porque el mundo de la discapacidad intelectual, cognitiva, quizá ha estado un poco estigmatizado y no se ha profundizado en poder ayudarles. Y ahora la parte de las crisis funcionales o crisis disociativas, porque igual, ¿no? Hay una necesidad muy, no cubierta y bueno, es bonito poder trabajar por intentar arreglar esto. O sea, que si tuviera que presentarme de alguna manera, sería eso. Pues muchas gracias, Ángel. La verdad es que es bonito que el mundo de los profesionales y la colectivización de los pacientes al final se den la mano, trabajen en conjunto. Sí es verdad que tengo de buena
de buena fuente, que sí es verdad que ha sido uno de los referentes en todo el tema de epilepsia genética, que ha tirado mucho de todo el tema de epilepsia genética, sobre todo infantiles. Entonces creo que tienes aquí una voz autorizada para hablar de esos colectivos de pacientes y yo creo que nos puede echar mucho la mano en todo este tema de los trastornos neurológicos funcionales y las crisis disociativas. Yo la primera pregunta que te tengo que hacer y es obligada porque yo soy un completo ignorante en todo este. Sí es verdad que yo tengo varios pacientes con trastornos neurológicos funcionales, pero no, los pacientes que yo he tenido no cursan mucho con este tipo de crisis, entonces me considero un completo ignorante, así que me va a venir estupendamente esta charla. Estas crisis funcionales disociativas, ¿dónde las tenemos que enfocar? Porque las deberíamos enfocar dentro, no son exactamente epilépticas, cómo las enfocamos, cómo se engloban, cómo las podemos entender, así para que hagamos una pequeña introducción, sepamos todos dónde estamos y dónde no estamos. Claro, pues hablaríamos de crisis funcionales cuando una persona tiene síntomas que se parecen a una crisis epiléptica, pero en la cual la actividad del cerebro es normal en el sentido de que no se ve actividad epiléptica, que es lo que nosotros registramos en un electroencefalograma. Esos síntomas que se parecen a una crisis epiléptica, los más frecuentes es lo que llamamos una convulsión, que es, que es que una persona desconecta del medio, pierde la conciencia y realiza movimientos con los brazos y con las piernas. Es verdad que a pesar de que es una convulsión y que se puede parecer a las crisis epilépticas, tiene características propias, ¿no? Y esto es algo que de alguna manera en los últimos años cada vez tenemos más información para poder etiquetarlo y diagnosticarlo bien, ¿no? Pero luego hay otros episodios también de crisis funcionales que no son convulsivas y esto es importante también que lo tengamos en cuenta, ¿no? Como las crisis de ausencia, que se parecerían también a una crisis de ausencia epiléptica en la que la persona desconecta del medio o está menos reactiva y tampoco hay actividad epiléptica durante el episodio, o incluso a veces hay crisis funcionales que son más, que llamamos psíquicas o cognitivas, en la cual tiene una percepción interna la persona, pero no hay tampoco actividad epiléptica como pasaría en una crisis epiléptica. Esa sería un poco la definición. Vale, y me imagino que como es importante destacar y que sí, yo creo que el gran caballo de Troya, que en este caso sí he tenido un paciente que le ocurre, pues el hecho de que no tenga actividad en una actividad epiléptica dentro de un electroencefalograma, no significa que la persona esté fingiendo, ni simulando, ni por supuesto todos estos síntomas. Es decir, estos síntomas aparecen, como estamos hablando, como todos los síntomas del trastorno neurológico funcional, pero en estas pruebas de neuroimagen no aparecen. Sería este el caso, ¿no? Sería igual que en el resto de trastornos neurológicos funcionales en los cuales hay un problema en el funcionamiento del cerebro, lo que pasa es que ese problema no se ve en un electroencefalograma. Pero claro, hay un problema en el funcionamiento, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Claro, el problema aquí, y de nuevo, yo creo que esto lo unimos con mucho de lo que se ha hablado a lo largo del día de hoy, es que estas crisis han recibido muchos nombres y muchos nombres que se mantienen hoy en día de una manera súper habitual, ¿no? Que son crisis psicógenas, como atribuyendo que los factores psicológicos son los únicos que están detrás de la causa de estas crisis. También se le han llamado crisis o trastornos conversivos por esta teoría freudiana de que estamos transformando un síntoma emocional en uno físico. Se le han llamado pseudocrisis, que es el peor de los apelativos, porque es como si fuera una crisis falsa. Claro, eso es muy duro para un paciente y de hecho se ha demostrado que si tú das este tipo de nombres, empeoras el pronóstico. De alguna manera estás generándole más ansiedad y más crisis en el futuro si se lo explicas más, mal y le das una mala etiqueta, ¿no? Y luego hemos dado un diagnóstico muy en negativo, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Le hemos llamado crisis no epilépticas. Nosotros ya en nuestra unidad, cuando vemos a un paciente que pensamos que puede tener crisis funcionales, incluso antes de corroborarlo con el electroencefalograma, ya le damos las dos posibilidades. Esto pueden ser crisis epilépticas o pueden ser crisis funcionales. Y no decimos o no damos a entender que uno sea peor que el otro o mejor que el otro. Cada uno tiene sus mecanismos,
sus características y sus tratamientos diferentes. Y eso es muy importante y creo que en ese sentido estamos también intentando cambiar el paradigma de que se transmita esta manera de hacer las cosas porque el tratamiento empieza por un buen diagnóstico y una buena información, ¿no? Justo lo que estábamos comentando. Sí, al final un buen diagnóstico y una buena información de inicio hace que los pacientes empiecen a entender un poco mejor lo que le pasa y empiecen a entrar un poco más esas medidas terapéuticas. Al final, eso sí, hablando con los pacientes, no tiene nada que ver la experiencia que relatan desde un mal diagnóstico a un buen diagnóstico a la hora de hacerlo. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas importantes. Y como me has comentado el tema de tratamiento y todo esto, obviamente el tratamiento de la epilepsia convencional está súper estudiado, tenemos mucha medicación antiepiléptica, pero intuyo que como estamos hablando de dos entidades completamente diferentes, este tipo de medicación no es válida para el tema de la crisis disociativa. ¿Hay algún tipo de medicación que ayude? La medicación antiepiléptica que intuyo que como comparten síntomas, comparten, perdón, fenotipos, en muchos casos se administrará y luego se demostrará que no era exactamente una crisis epiléptica, sino que eran más crisis disociativas. En ese caso puede influenciar hacia negativo, hacia positivo. No sé un poco con este tema de medicación, cómo nos puede orientar. Ese es un tema muy importante, ¿no? Porque de alguna manera la medicina está muy farmacocentrada, ¿no? O sea, el sistema médico, el sistema sanitario, de alguna manera nos hemos comprado la narrativa de que somos máquinas de prescribir. O sea, parece que un médico no hace nada si no prescribe un fármaco, ¿no? Entonces a veces nos pasamos en las consultas conectando síntomas con fármacos. Entonces, el trastorno neurológico funcional o las crisis funcionales rompen totalmente este esquema porque no los tratamos con fármacos y de hecho hay algunos fármacos antiepilépticos que empeoran las crisis funcionales y esto está reportado, ¿no? Entonces, es muy importante tras dar el diagnóstico correcto y ahí también es fundamental ver que no coexisten las crisis epilépticas con las funcionales, que esto lo podemos comentar después porque hasta el 20% de los pacientes pueden tener ambas y claro, ahí el abordaje tienes que ser mucho más minucioso, pero no hay medicamentos que claramente mejoren las crisis funcionales y por eso estos pacientes terminan un poco en esa, no lo sé, espacio vacío del sistema, porque todo lo que no sea con fármacos, el sistema no suele darle, digo, el sistema sanitario habitual, no suele darle una respuesta buena. Sí que los fármacos pueden servir para comorbilidades acompañantes, ¿no? Pues si yo tengo un trastorno depresivo acompañante a las crisis funcionales, a veces puede ayudar el antidepresivo, pero nunca va a ser la solución. O sea, no, ningún paciente se cura de las crisis funcionales por un fármaco. Y esto es muy importante y por eso es duro y es incómodo para los neurólogos y para los psiquiatras ver pacientes con crisis funcionales, porque además y esto lo decimos mucho Víctor y yo, que de alguna manera al médico le cuesta no ser el centro del tratamiento. Entonces, cuando de alguna manera tenemos que asumir que nosotros simplemente somos un eslabón más en un equipo y que en realidad al final muchas veces el que termina curando al paciente o tratando y mejorando al paciente son Bea o Pilar o Álvaro o Sonia, que es una de nuestras psicólogas que trabaja más con las crisis funcionales, pues eso también es un ejercicio de trabajarte el ego y el narcisismo médico, que desgraciadamente creo que existe bastante, ¿no? Yo es que digo todas estas cosas porque también es importante que nos sentemos nosotros en el diván, ¿no? Siempre estamos como poniendo a los otros en el diván, pero creo que los profesionales tenemos que trabajarnos también estas cosas. Perfecto, Ángeles. Mira, te comento un par de preguntillas que creo que es interesante aclarar un par de conceptos antes de continuar. Nos preguntan si las mioclonías se entrarían dentro de la crisis disociativa y nos comentan también cuando como una persona como que entra en bucle con unas ideas y no puede avanzar en su pensamiento, pero que solo le pasa en periodos como restringidos de tiempo, si esas cosas se podrían considerar crisis disociativa o son síntomas completamente diferentes para que entendamos todo un poco de lo que estamos hablando.
claro. O sea, al final la mioclonía es un fenómeno, digamos, de síntoma, es algo externo y realmente causas de mioclonía hay muchos tipos. Existen mioclonías epilépticas, que se las vemos en un electroencefalograma. Existen mioclonías como trastorno del movimiento y ahí Víctor nos lo podría contar mejor, que él es especialista en este área. Y luego también hay sacudidas de hecho, hemos diagnosticado justo un niño esta semana pasada de crisis funcionales que eran sacudidas que parecían mioclonías epilépticas, pero luego eran sacudidas que eran funcionales, ¿no? O sea que ahí a veces es difícil diferenciarlas. O sea, hay datos, esto sí que hay estudios, ¿eh? Si nosotros grabamos un vídeo, y es muy importante que lo hagan las familias, ¿no? Si grabamos un vídeo con el móvil y se lo enseñamos al profesional, si es un profesional experto en crisis funcionales y sabe diagnosticarlo y diferenciarlo de epilepsia, 9 de cada 10 veces va a acertar de que es una crisis funcional. Eso es importante. Pero es verdad que en casos complejos el electroencefalograma sigue siendo la prueba fundamental, sobre todo por esa parte de que pueden coexistir ambas, ¿eh? Y luego, los fenómenos de pensamiento. Claro, ahí es verdad que un fenómeno que se manifiesta más con pensamiento o con algo emocional, en general, al final va por un psiquiatra habitualmente y entonces no llega a tener una etiqueta de funcional, ¿no? O sea, al final el funcional es algo que está entrando más por la vía de la neurología, desgraciadamente, ¿no? Porque y esto, tuvimos una reunión hace poco de psiquiatras y neurólogos europeos y contábamos el mismo caso exactamente, y lo contábamos con palabras completamente diferentes, ¿no? Entonces, es como que hablamos idiomas diferentes y en esa falta de entendimiento es donde más sufre el paciente, la persona que tiene un trastorno neurológico funcional. Eh, bueno, habría que analizar exactamente ese tipo de pensamientos, en qué contexto se dan, acompañado de qué síntomas, etcétera, ¿no? Pues muy bien, Ángel. Mira, retomo otra preguntilla y así cojo y te puedo preguntar otra de las cosillas que teníamos aquí anotadas, porque hay una persona, una madre, entiendo, que le da las gracias por eso, por el tratamiento que le ha dado a su hija, que le ha quitado la farmacología y que ha mejorado bastante, porque le diagnosticó, intuyo, de crisis funcionales. Y anteriormente en la mesa redonda salió el tema de las crisis funcionales, perdón, de los trastornos neurológicos funcionales en población infantil. Intuyo que las crisis disociativas y todas estas crisis funcionales son también frecuentes en niños. ¿Qué características tienen, cómo se parecen y cómo más o menos podemos ayudar a estos niños? Sí, sí, eso es muy importante que lo planteemos, porque las crisis funcionales aparecen desde los 5 o 6 años de edad. Es verdad que los adolescentes las tienen con más frecuencia y luego tienen el pico mayor en el adulto joven, ¿no? Que sería como donde es más frecuente. Nosotros, como vemos niños y adultos, de alguna manera esa barrera un poco arbitraria que ha creado el sistema entre la pediatría y la edad adulta, que a nivel Mm, biológico es imposible poner una frontera, ¿no? Al final mm, la biología no sabe de fronteras puras, ¿no? Pues sí que vemos la enfermedad de una manera transversal, ¿no? Para todas las edades. Los niños tienen con frecuencia crisis funcionales, son muy vulnerables a los cambios externos y de hecho muchas veces sabemos que el que haya un trauma físico o psicológico o emocional es un factor de riesgo, no es la causa, pero es un factor de riesgo para que haya crisis funcionales, ¿no? Pues en los niños el trauma suele estar más cercano a las crisis funcionales, entonces es más fácil todo de trabajar si tienes que trabajar el trauma, ¿no? Sin embargo, en el adulto muchas veces son mucho más multifactoriales, ¿no? Entonces es más mm, complejo y tienes que abordar desde muchos ángulos, ¿no? Esto es algo que comentamos mucho en el equipo. Y en los niños también es muy frecuente la coexistencia de crisis funcionales y epilépticas, porque los niños con epilepsia, muchas veces por un condicionamiento puro y duro, porque su cerebro se ha acostumbrado a las crisis epilépticas, a veces les controlan las crisis epilépticas y aparecen crisis funcionales. Yo siempre pongo el ejemplo del reloj. El reloj tú lo llevas durante mucho tiempo, un día te lo quitas y el cerebro predice como que tienes el reloj puesto, ¿no? Ese fenómeno que le llamamos el cerebro predictivo
eso se da también para las crisis funcionales cuando hay personas con epilepsia, ¿no? Y ahí es muy importante porque si no les estudias bien, les puedes estar sobretratando y poniendo fármacos y fármacos y fármacos, y eso les va a hacer empeorar de las crisis funcionales. O sea que si no diagnosticamos bien, vamos a estar empeorando al paciente. Y también Sí, son más fáciles de tratar en los niños si se hace con un equipo multidisciplinario. Ahí tenemos la suerte de que en nuestro equipo tenemos un equipo de neurodesarrollo, de fisioterapia, de neuropsicología, de logopedia, etcétera, de neurodesarrollo de niños. Y, por ejemplo, trastornos del espectro autista que se relacionan mucho con trastorno neurológico funcional en niños y con crisis funcionales, lo abordamos de esa manera un poco más integral. sí, bastante interesante y también intuyo que como me comentas, por la similitud de los síntomas y por todos estos factores asociados, puede haber mucho como diagnóstico erróneo de crisis funcionales disociativas diagnosticadas como crisis epiléptica y como tú bien comentas, tratadas como crisis epiléptica. Intuyo que en niños donde las crisis epilépticas son tan frecuentes, pasará también mucho. Es muy frecuente, sí, sí. Y claro, te llegan los pacientes sobrecargados de medicación. Y también el problema ahí es que la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para generar nuevas conexiones y aprendizajes, en el niño es más fuerte todavía. Entonces, la plasticidad neuronal juega a nuestro favor, pero también en nuestra contra. Es decir, cuanto más tiempo pasa una persona generando conexiones y generando crisis funcionales y con un mal diagnóstico, con un sufrimiento asociado de toda la familia, porque en los niños los padres lo están viviendo de una manera muy intensa, en el adulto también todo el entorno, ¿no? Pero en los niños de una manera quizá especial. eh, si no lo paras pronto, ahí es más difícil de tratarlo posteriormente, ¿no? Sí, como que se va como agravando, como la bola de nieve va creciendo y luego es un poco más complejo todo. Claro, y Otra ahí idea que sí. importante es trabajar con los colegios, que ahí la suerte de nosotros que tenemos una terapeuta Neus que viene del mundo educativo y viene de menos etiquetar de enfermedad y más tratar desde un punto de vista Mm, pues, a nivel escolar y de alguna manera adaptativo y relacional del niño mm. con el entorno, ¿no? Con los padres, con los compañeros, etcétera. Perdón que te he cortado, que quería darle No, la... estaba leyendo por aquí un poquillo, ahora te paso un par de preguntas más que nos han llegado, pero hay una cosa que tengo, y eso sí, como que lo han relatado pacientes, y también es típico de otros síntomas neurológicos, lo que se llama el áurea, o como que puedes como predecir un poco antes. Que vas a tener ese síntoma neurológico, es frecuente en las crisis disociativas funcionales. Y luego también me gustaría saber un poco, durante la crisis disociativa funcional, la persona es consciente en ese momento, está consciente, si le hablara o le expresaras algo, la persona es capaz de tenerlo, o en ese momento la persona, o no lo sabemos directamente, no sé muy bien en ese sentido. Pues ahí hay un abanico muy amplio. Hay desde pacientes que desconectan del todo, y ahí es un poco el fenómeno de la disociación, ¿no? De que nuestro cerebro tenga como una experiencia fragmentada de lo que está viviendo, ¿no? Y que a veces no deja memoria, ¿no? Mm. Desconectan completamente y luego no recuerdan. Hay otros pacientes que desconectan parcialmente y a veces escuchan lo que está pasando, pero ellos no se pueden mover o se está moviendo su cuerpo y están teniendo la convulsión, pero están parcialmente conscientes, que eso les hace muchas veces sufrir más, porque están siendo conscientes de que pasa algo en el entorno, hay ansiedad en el entorno, no saben cómo reaccionar al episodio. A veces incluso hay una expresión emocional intensa durante la crisis, pues la persona puede llorar, puede tener como gemidos, ¿no? Eh, y a veces sí que hay como lo que llamamos los síntomas prodrómicos, ¿no? Como que la persona siente que puede venir el episodio posteriormente. Eso es algo positivo en el sentido de que nos ayuda para el tratamiento, y eso es lo que llamamos las ventanas de tratamiento, que es lo que trabaja muchas veces Bea en nuestro equipo cuando le mandamos
el paciente para el tratamiento multidisciplinar, ella trabaja esas ventanas de tratamiento que es esos síntomas que vienen antes de la disociación, digamos, y que permiten hacer lo que llamamos técnicas de grounding. Que las técnicas de grounding son anclarnos a pensamientos o a cosas sensitivas o motoras, ¿no? Movernos de una determinada manera o tener ciertas sensaciones que puede de alguna manera parar el proceso de la crisis. Sí, por Entonces, ejemplo, una compañera que estuvo hablando antes, Maribel, nos comentó que ella siempre lleva algo rugoso. Intuyo que será por lo que nos has comentado de esa técnica de grounding hacia lo sensitivo, ¿no? justo, sí, sí, yo tengo un paciente que lleva una piedra en el bolsillo y siempre coge la piedra, la frota y entonces eso le para la crisis, ¿no? Y esto es muy personal y también es un trabajo individual, un traje a medida que tenemos que hacer con el equipo para ver para cada persona qué técnica le puede valer, ¿no? Vale, me parece muy interesante. Mira, hay otra cosa que también salió antes en el anterior bloque y que quería comentártelo porque mira, hay varios pacientes que nos han manifestado que durante las crisis funcionales disociativas uno de sus grandes miedos es yo tengo una crisis disociativa funcional en la calle, esto se parece a una crisis epiléptica, no sé qué. Lo más normal es que llegue, ya alguien llama a la ambulancia, llegue a urgencias, me metan en un hospital y yo automáticamente no sé qué medicación me meten, no sé qué. Incluso describen episodios de me levanto días posteriores en un hospital sin saber qué ha pasado, sin saber qué medidas han tomado, no sé qué. Y ellos comentaban la posibilidad, pues como de una pulsera con un código QR o algo que yo personalmente lo he visto en otras patologías como diabetes, algunos niños epilépticos tienen la pulserita con la medicación que le para eso. No sé si conoces casos que se utilicen este tipo de medidas informativas para urgencia de esta persona tiene crisis disociativas funcionales, para informar un poco a esos sistemas a esos servicios de urgencia, qué medidas deben tomar. Totalmente, sí, sí. Yo tengo pacientes que llevan pues un collar, ¿no? Con una información. Tengo un paciente incluso que se hizo un tatuaje en el brazo poniendo tengo crisis funcionales, no me lleves al hospital. Porque sí, o sea, unos colegas alemanes y también un grupo británico han hecho estudios sobre cómo se asiste a los pacientes con crisis funcionales en los hospitales, en las urgencias y es dramático. Y es un poco la realidad que vivimos en España también, ¿no? Que no hay formación, no se sabe identificar bien los episodios y hay un sobretratamiento, o sea, que se puede hacer mucho daño, ¿no? Pueden intubarles, pueden terminar en la UCI y se puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que les decimos es lo que llamamos el plan de acción de crisis, ¿no? Y esto en nuestros informes de cuando vemos un paciente de crisis funcionales siempre lo ponemos, ¿no? Plan de acción de crisis, no llevar al hospital, si se cae, ponerle en un lugar cómodo, poner una almohada en la cabeza, que se parece mucho a lo que haríamos a una persona con una crisis epiléptica convulsiva en la parte de ayudarle a la persona en el momento, ya sea en la calle, en casa, etcétera, pero que no se parece en que no hay que llevarle al hospital, ¿no? Entonces eso sí que es una cosa muy importante y si en ese sentido, si un grupo de familiares o de pacientes quieren hacer algo, nosotros les apoyamos, ¿eh? Esto, encantados de poder ayudarles, porque si hubiera algo como desde un grupo de pacientes sería mejor, porque al final yo mis pacientes actualmente lo han hecho homemade, ¿no? Por ellos mismos. Sí, por ejemplo, aquí hay una compañera que comenta que ella no va a un hospital, no pisa un hospital que no sea el suyo, el que la lleva normalmente, porque es el que conocen el caso y porque es el que más o menos saben cómo abordarla. Mira, te comento un par de preguntillas que tengo por aquí, Ángel. Mira, me comentan, por ejemplo, si en estas crisis disociativas pueden funcionar algún tipo de dieta o algo así que disminuya un poco, aunque sean los síntomas, como por ejemplo preguntaban la dieta cetogénica. No sé si tenéis experiencia en este caso o... Mm. O sea, la dieta cetogénica es un tratamiento dietético que está demostrado para epilepsias muy graves, sobre todo epilepsias incontrolables con medicación, que se dan habitualmente en niños, también ahora lo utilizamos algo en adultos, y se conoce desde hace muchos años y es muy útil.
Se hipotetiza el utilizar dietas cetogénicas también en otras enfermedades neurológicas, pero en crisis funcionales no tenemos ninguna evidencia. Es verdad que si una persona tiene las dos, si tiene crisis epilépticas y funcionales, muchas veces el mejorar las crisis epilépticas puede mejorar también las crisis funcionales, ¿no? O sea que en ese sentido, sí que nosotros un poco el abordaje que intentamos hacer, que es integral, lo que intentamos es que si hay factores neurosaludables como la dieta, el ejercicio, el sueño, ciertas partes de regulación emocional, regulación autonómica, sabemos que va a ayudar. Sí, son factores que ayudan. Vale, claro, entonces dieta neurosaludable pues es evitar los ultraprocesados, que esto lo tenemos clarísimo, evitar azúcares y tomar alimentos no procesados vegetales lo más variados posibles, ¿no? Estos serían como las consignas generales que nos pueden Que ayudar. podríamos recomendárselo a toda la población en Todo el general y nos mundo. iría todo mucho mejor, pero quizá en estos casos, como tú bien comentas, serían mucho más deseables por todos esos factores. Y luego hay otra pregunta que me parece súper interesante y si no, también podemos invitar a ver si ella tiene un poco de, como me has comentado, que ella es la que se encarga específicamente y le puede comentar un poquillo a esta persona. Me pregunta que si no tienes esa capacidad, si no tienes esa áurea de cuando vienen esa clínica, si hay alguna forma de entrar en esas técnicas de grounding. Intuyo que será bastante más complicado, no sé si hasta el punto de imposible, pero comentarnos un poquillo, las personas que tienen esas crisis disociativas funcionales y no tienen esa capacidad, ¿por dónde podríamos orientarla? Bueno, pues os voy a dar mi opinión. Es una opinión general y hay que estudiar cada caso en particular, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que cada caso es único, creo que es importante trabajar lo que llamamos la interocepción, es decir, ser capaz de reconocer mejor la información que me da mi cuerpo sobre cómo estoy, desde la parte física, es decir, cómo noto mis músculos de tenso, cómo estoy colocada, cómo estoy de recta, cómo está mi postura. O sea, reconectar con mi cuerpo me va a ayudar. Compañeros de salud mental me ayudan más en reconocer estas emociones, ¿no? En reconocer, porque al final es que somos todo, no sé si me explico. Creo que entrenar, yo a veces les digo a mis pacientes, mira, ponte una alarma, intenta eh, hacerte el autochequeo, le llamo. Intenta reconocer cómo estás. Tengo ganas, o sea, tengo sed, tengo, tengo los músculos tensos, tengo frío, tengo calor, estoy nervioso, bueno, un poco el autochequeo me va a ayudar a un poco a que esos avisadores, ser un poco más consciente de esos avisadores. Es útil implicar al entorno porque a veces el paciente no se da cuenta, pero mi entorno sí que no, el entorno sí que nota que le cambia la cara. ¿No? Esto me dice, no, es que se le queda como la mirada perdida. Bueno, depende de cada caso. Cada caso, como vuelvo a recalcar, es único. Entonces sí que es útil que ese paciente de una manera indirecta, porque ya sabemos que nuestros órganos funcionales es como que si el cerebro, yo siempre digo, es como si el cerebro tuviese una linterna apuntando al problema. Entonces, sin apuntar al problema, hay que preguntar sin preguntar sobre el problema. No sé si me explico. Es un Entonces, juego de un poco, palabras, pero sí, yo creo que se entiende. Es un poco un juego de palabras complejo, pero entonces, sin alumbrar hay que preguntar. Es decir, oye, yo a veces les digo, si se les pone, si empiezan a, oye, notas algo, te va a dar, pues entonces les digo, oye, ¿quieres colocarte en otra posición? ¿Te pones de pie? ¿Estás torcido? No sé, o estás bien colocado, o bueno, no sé, esto es tan individual que tengo que ser prudente en dar recomendaciones porque sí. a cada uno le sirve una distinta. Sí, bueno, pero No creo sé que si nos Ángel, podemos. si quieres añadir algo.
No, 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 yo creo que esa flexibilidad de ajustarnos al paciente en concreto es la fórmula del éxito. Pero al final, en resumidas cuentas, es luchar contra la disociación, ¿no? O sea, es luchar contra esa experiencia fragmentada que tenemos del exterior, ¿no? De la conciencia, pero también del propio cuerpo y de las propias vivencias emocionales, ¿no? Entonces, ese trabajo que tú haces va muy hacia eso, ¿no? A una monitorización, un autochequeo continuo para poder, y de hecho muchos pacientes que no tienen esas auras, después del trabajo con BEA de unas semanas, empiezan a tener auras, ¿no? Empiezan a tener síntomas previos que les ayudan como una alarma de que va a venir la crisis. Entonces nos podemos quedar por como que es algo que es trabajable, que se puede trabajar un poco en los casos, dependiendo un poco de la individualidad, obviamente, de cada caso, Sí, pero bueno, dependiendo que del es caso. positivo intentar trabajar en esa línea, intentar buscar un poco ese aura o intentar mirar un poco esas técnicas. Así que me parece, por lo menos, creo que respondemos un poco la pregunta y orientamos. Ahora me quería llevar un poco como el foco, hemos estado hablando mucho de si una persona tiene crisis disociativas funcionales, qué le ocurre, no sé qué, y si nos llevamos el foco a familiares, personas que están desde fuera, familiares, profesionales, ¿cómo nosotros podemos ayudar a esas personas que tienen crisis disociativas funcionales, tanto en esos factores como predisponentes o precipitantes a las crisis, como en el propio momento que ya tiene una crisis, que creo que lo ha comentado un poco, lo has comentado un poco por encima, Ángel. Mm. Sí, o sea, durante la crisis, eh, nosotros un poco lo que solemos decir es que el familiar se tiene que mostrar como que da el apoyo, ¿no? Da el soporte, valida la experiencia, ¿no? Porque es una experiencia muy dura para el que está teniendo una crisis, pero a la misma vez intenta como desdramatizar, en el sentido de que si una persona está viviendo una crisis funcional y tiene una conciencia parcial, porque a veces están conscientes durante el episodio, si hay mucho drama en el entorno y hay mucha ansiedad, hay mucha hipervigilancia, a veces está llorando el familiar, etcétera, eso genera que las crisis vayan a peor en muchos casos, ¿no? Entonces, sí que a veces cuando llegan a nuestra consulta y les damos el diagnóstico y les explicamos, ¡boom! Como que baja la ansiedad y la hipervigilancia hacia el síntoma y hacia la enfermedad, y en las siguientes semanas hay una mejoría muy importante, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y buena parte de esa mejoría pensamos que es que la incertidumbre que antes era infinita, de que pensaban que tenían crisis epilépticas o que las crisis funcionales es que se estaban volviendo locos o que ningún médico nunca les iba a comprender y que les iba a dar un diagnóstico que de alguna manera les validara y que les metiera en un cauce de tratamiento hacia una solución, ¿no? Entonces, cuando de repente reciben un poco esos checks, ¿no? Y se relajan y disminuyen la ansiedad, hay una mejoría. Y probablemente eso tiene que ver con que el entorno también reacciona de una manera diferente a las crisis. De hecho, un factor perpetuador, ahí lo decías Manuel, es que la familia no entienda el modelo de enfermedad. Y a veces nos pasa que la madre entiende perfectamente las crisis funcionales y en qué consisten y cómo se abordan, y en cambio el padre o el hermano o alguien de la familia no lo entiende bien. Y eso es un factor perpetuador de que las crisis se mantengan. Y luego hay que ir mucho a los detalles. Esto es un trabajo más de Sonia, de la terapeuta, la psicóloga que trabaja en el equipo, que ella a veces detecta factores perpetuadores, como por ejemplo tuvimos un paciente, uno de los primeros que tuvimos en nuestro centro, que terminó curándose después del tratamiento. La verdad que fue un caso muy bonito, pero al principio como que no respondía al tratamiento y se perpetuaban las crisis, y que lo que nos dimos cuenta es que ellos tenían una relación como muy fría, era un señor de 50 años y con su pareja tenía una relación muy fría en los últimos años. Y el único momento en el que tenían un afecto como más intenso, la mujer le abrazaba, le daba besos, etcétera, era cuando tenía una crisis funcional, ¿no? Y entonces eso Sonia lo detectó y empezó a trabajarlo, empezaron a intentar acomodar y a cambiar un poco cómo tenían su relación, y eso facilitó que las crisis funcionales mejoraran, ¿no? También con el tratamiento con BEA, ¿no? Pero al final los tratamientos son en paralelo por diferentes vías, ¿no? Normalmente una vía solo es difícil que vaya a ser exitosa si no ves como toda la perspectiva.
Sí, que habrá pacientes que se beneficien a lo mejor más de un trabajo desde fisioterapia y hay otros que se benefician un poco más desde el trabajo de psicología, siendo las dos vías importantes, pero eso siempre vemos como hay diferentes dentro de la clínica. Hay otra pregunta, y ya para ir cerrando un poquillo el tema sobre crisis disociativas funcionales y pasamos al tema de ejercicio físico, que me hablan un poco de pronóstico. Creo que ya has adelantado, pues como que me has dicho un caso de un paciente que, que le cesaron esas crisis disociativas funcionales. Normalmente, ¿qué pronóstico suelen tener? Aunque intuyo que tendrá mucha variabilidad. Si existen factores pronósticos tanto positivos como negativos, que ya nos has comentado varios, como que tú destaques, que lo veas como muy importante. Y otra pregunta también muy, no tanto que ver con el pronóstico, pero que considero interesante, si en estas crisis disociativas funcionales la vida del paciente tiene riesgo, como por ejemplo si podría tener en otra como situaciones de emergencia. Si en este caso la vida del paciente por esa crisis disociativa funcional pues tendría un riesgo o no. Mm. Pues voy a empezar por esta última parte porque me parece muy, muy, muy importante. La vida de una persona que está teniendo en ese momento una crisis funcional no corre peligro por sí misma. El único peligro que puede correr es por la acción de los médicos. Y esto sí que es importante, que lo resaltemos porque sí que esos pacientes que terminan en la UCI de una manera errónea, sí que pueden sufrir daños y ahí sí que es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego sí que sabemos que las personas que tienen crisis funcionales tienen más riesgo que el resto de la población de fallecer por suicidio. Y eso también yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Esto no pasa durante la crisis funcional, pero claro, si yo tengo una enfermedad tan grave, en un contexto tan grave, encima voy a médicos y a profesionales que no me dan una respuesta, el sistema no me da una respuesta, los recursos legales no me dan una respuesta, la familia me dice que me lo estoy inventando, pues bueno, es más frecuente el suicidio por lógica, ¿no?, que en el resto de la población, ¿no? En cuanto al pronóstico en general, claro, no tenemos todavía suficientes datos de nuestra unidad. Sí que sabemos que hay dos factores que son los fundamentales que predicen si alguien se va a curar o si va a responder muy bien. El primero es el tiempo de evolución. Cuanto menos tiempo de evolución, más probable la curación. Eso es muy importante. Eso no quiere decir que alguien que lleve muchos años no se pueda curar o mejorar de una manera significativa, pero va a ser con más dificultad. Y esto es lógico y pasa en muchas enfermedades, ¿no? Y el otro es la capacidad de alguna manera cognitiva o cultural o educativa de esa persona y de su familia como para entender qué es una crisis funcional, cuál es el modelo de enfermedad, cómo se trata, etcétera. Y esto es muy importante. Y ya os digo, a veces solo con que uno de del sistema familiar no lo entienda bien, ya esto hace que el pronóstico sea algo peor. Es verdad que nosotros tenemos un sesgo ahora y es que como hemos abierto la unidad y están viniendo familias con mucha conciencia, porque van a una unidad de crisis funcionales, vienen como con mucha motivación de mejorar, creo que estamos teniendo mejor pronóstico y mejores resultados que lo que a lo mejor sería una unidad habitual por ese sesgo, que es lógico, ¿no? Porque están viniendo ya, o sea, yo creo que son pacientes por los que, como los que nos están escuchando hoy, seguro que tienen más conciencia, ¿no? Porque están hoy aquí. El que no entiende lo que es una crisis funcional o que ni siquiera ha llegado al diagnóstico, pues es mucho más difícil que se cure, porque aquí no hay una pastilla, trabajamos con el cerebro de la persona a través de terapias que requieren de que la persona nos ayude, ¿no? Entonces, esos son los dos, diría que son los dos factores fundamentales. Pero no sería como tan negativo como se ha sido clásicamente desde el modelo biomédico de que estas crisis no se curan, porque es que sí que se curan si hacemos tratamientos correctos. Bueno, pues yo, si os parece, para cerrar, os lanzo la última pregunta, que creo que es un poco compleja porque me vais
intuyo que me vais a decir que al final cada caso es muy individual y habrá que analizarlo, pero bueno, para que nos hagamos un poco la idea y abro la pregunta para el resto de profesionales si quieren también opinar algo, me pregunta por las preguntas del propio seminario, pues una chica que ya tiene crisis disociativas cada vez que se moja la nuca. Entonces, claro, me comentan que, pues, que es un grave problema, pues cada vez que se tiene que lavar la cabeza, duchar, todo el tema cualquiera. Eh, ¿Cómo empezaríais un poco a enfocar estos problemas? ¿Cómo orientaríais en principio si llegara, por ejemplo, a vuestro centro? ¿Hacia dónde iríais un poco ubicando? Entendiendo, obviamente, que con los datos que os he dado es muy complicado hacer aquí diagnósticos o pronósticos, pero bueno, para un poco que la gente también vea un poco ese razonamiento que hay detrás y ahí y un poco la visión. Y sí, sí, nos sirve como ejemplo práctico de cómo podría llegar, ¿no? Como tú dices, y cómo podríamos canalizarlo a través de la evaluación y del tratamiento. O sea, diríamos que son episodios reflejos o que el gatillo es el mojarse la nuca, y entonces primero haríamos un análisis de los síntomas, ¿no? De las crisis. Veríamos si esas crisis tienen datos positivos de que sean crisis funcionales, que nos llevaría un poco ya a la categoría o al diagnóstico más claro. Si nos generaran dudas, haríamos una monitorización, un videoelectroencefalograma y le mojaríamos la nuca para provocarle el episodio, obviamente con su consentimiento, ¿no? Y lo haríamos juntos para ver el episodio y estar seguros que son crisis funcionales. Y una vez tenido, o sea, con el diagnóstico claro, haríamos una primera evaluación. La primera evaluación normalmente hacemos una evaluación por psicología, por salud mental, a veces psiquiatría o psicología de nuestro equipo, y por fisioterapia y por neurología, ¿no? Que si ya la primera la he hecho yo, pues ya el neurólogo ya la habría visto, ¿no? O si la ha visto Víctor, pues ya la habríamos visto. Entonces, se hace esa primera evaluación y luego nos reunimos todo el equipo en la unidad de trastornos funcionales y decidimos el plan de tratamiento, ¿no? Entonces ahí es un poco donde entran pues las ventanas que hablábamos de Bea, los factores perpetuadores de que trabajaríamos con Sonia, si hay dolor asociado, pues entra Álvaro, que lo tenemos ahora conectado también, si hay fatiga o si hay otras cosas, si hay un proceso legal en curso para tenerlo en cuenta para el tratamiento, si hay que implicar a los familiares y cuál es un poco la estructura familiar, o sea, un poco y entonces se hace un plan, pero que no es un plan como a largo plazo, se hace un plan corto de un mes, mes y medio, como mucho 2 meses en algún caso, si son de fuera de Madrid y tienen que venir periódicamente, y luego se reevalúa y se vuelve a plantear. Eh, Más o menos para que tengamos la estructura de cómo trabajamos. ¿Cómo abordaría? Sí, me parece bastante interesante y sobre todo me parece un trabajo en equipo muy, desde todas las perspectivas. Al final yo creo que analizáis mucho a todo a toda la complejidad del paciente desde muchos puntos de vista y al final eso para comprender el paciente es mucho mejor y sobre todo el hecho de ocupar un espacio común, que parece una tontería, pero cuando los profesionales ocupan espacios comunes, vosotros que lo veis en conjunto, que lo veis en un mismo espacio, podéis hablar del paciente, eso al final genera unas vías de comunicación y nutráis unos a otros, que es lo que hace que todos podáis entender. Tú sabes perfectamente el trabajo que hace Bea, sabes perfectamente el trabajo que hace Álvaro, el trabajo que hace Víctor, el trabajo que hace todos los componentes de tu equipo. Así que a mí me parece súper interesante. Álvaro, si quieres que me has levantado la mano, adelante. A ver, ¿se me escucha? Perfectamente. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, que no he podido presentarme. Y bueno, simplemente con lo que dice Ángel a nivel de proceso es tal cual. Y sobre todo a nivel práctico de exposición, volviendo como al caso de cómo se abordaría a súper corto plazo para ver, porque muchas veces el contexto sí que es modificable, aunque puede haber como un detonante como súper claro y que parece súper claro, porque ha habido pacientes que les ha pasado esto, ¿no? Que de hecho, era una chica, no eran crisis disociativas, sino un trastorno sensitivo que de repente con el agua pues le daban picores en el cuerpo.
Pero eso pasaba solo en la ducha, cuando era el cuerpo completo. Si era por partes, no pasaba, por ejemplo. Entonces, podríamos modificar partes de ese afrontamiento. Si, por ejemplo, utiliza una técnica de grounding al mismo tiempo que se está exponiendo al agua, ¿no? Y que lleve la atención, por ejemplo, pues a ese objeto rugoso que tiene en la mano y tratar de mantenernos en esa realidad, ¿no? También modificar la expectativa, porque como tenemos mucho proceso ahí de aprendizaje, tratar de modificarlo como sea. Es un poco ensayo-error, pero intentaríamos por todos los medios modificar, ¿no? Ese contexto. Y a veces, por ejemplo, si hay una persona acompañando, no pasa. Eh, entonces es modificar el contexto y ver qué funciona en cada caso. Eso es a muy corto plazo. Luego lo más importante es el abordaje multidisciplinar y ir modificando los factores perpetuadores de esa persona en concreto. Perfecto, me parece muy, muy interesante al final cuando habláis cada uno, me parece que tenéis muy claro el trabajo que tenéis en todo el equipo y cómo lo abordáis. Así que me parece súper interesante, súper interesante. Ángel, si te parece, pues simplemente ya darte las gracias porque me ha parecido súper interesante. Como ya te he comentado, yo un completo ignorante de las crisis disociativas funcionales y me he quedado con unos titulares bastante interesantes y yo creo que por lo menos yo, si lo he entendido, nos hemos acercado y me imagino que seguramente a los asistentes hemos podido responder muchas preguntas y han podido entender un poco mejor esta entidad clínica, que yo creo que al final era lo interesante. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por invitarme y A ti siempre. enhorabuena por haber hecho esto, que es genial. Muchas gracias. Bueno,